¿Qué tal, queridos televidentes? La política de este programa Ideas en Movimiento es hacer conocer las distintas opiniones. Hoy vamos a escuchar las opiniones del senador Guillermo García, liberal, con quien vamos a tener un diálogo sobre distintos aspectos. Él ha aceptado nuestra invitación. Muy buenos días, doctor. Buenos días, profesor Jorge. Muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, vamos a iniciar con algo. A mí me gustaría que me diga, o que le diga a los televidentes, si usted es liberal de partido o liberal de ideas. Yo soy un hombre militante del progresismo, un hombre que me hice en la izquierda, en el colegio y en la universidad, y luego milité de manera permanente en un partido, pero con unas ideas progresistas. Entonces soy un militante de unas ideas progresistas de izquierda, pero formo parte de los cuadros del Partido Liberal. Bueno, entrando ya a este campo de la política, vamos a lo más reciente. Sucede que el jefe natural del Partido Liberal, el doctor César Gaviria, los llamó a ustedes a votar por un candidato a la Contraloría y ustedes votaron por otro. ¿Por qué? Bueno, eso es cierto. El expresidente César Gaviria había tomado partido desde un principio cuando salió la terna de las diferentes cortes de candidatos a la Contraloría General de la República, especialmente por el nombre del doctor Gilberto Rondón, un hombre muy reconocido en la magistratura, es consejero electoral, es parlamentario, un abogado prestigioso y reconocido a nivel nacional. Pero el liberalismo, en una actitud democrática, abierta, votó por las diferentes opciones, fundamentalmente por la opción del doctor Rondón y el doctor Edgardo Maya Villazón. Fue una decisión democrática y ganó al interior del liberalismo la opción del doctor Edgardo Maya Villazón. Y como la regla de juego es de que la mayoría decidía finalmente, la democracia es con votos, el partido ya en la elección final votó por el doctor Edgardo Maya Villazón, un hombre prestigiado también, un hombre que como procurador fue defensor de los derechos humanos en Colombia, combatió el paramilitarismo en Colombia, a pesar de que venía en la región, incluso familiares de él tenían alguna connotación alrededor de ese tema, pero sin embargo él asumió la defensa de las ideas liberales, progresistas, y de la defensa y promoción de los derechos humanos en Colombia. Sancionó muchos funcionarios, especialmente del gobierno de Uribe, fueron sancionados por todos los desacuerdos que hubo durante esos 8 años, y realmente es un hombre de reconocida prestancia en la magistratura, como quiera que fuera, que es un hombre que también le prestó los servicios como profesional de derecho a diferentes entidades nacionales. Y finalmente necesitamos un procurador, un contralor de talla, y lo va a representar muy seguramente el doctor Maya Villazón, y ha manifestado que su propósito fundamental es la defensa de lo público, de los recursos del Estado, la defensa de que el fisco se maneje muy bien, y también hacerlo con mucha independencia. Dos cosas. La primera, ustedes como liberales, ¿no creen que están como yéndose en contra de ese criterio liberal de la no reelección? Punto número 1. Punto número 2. ¿No sería que lo de la mermelada los invitó a votar por él? Bueno, estamos hablando en este caso ya del presidente Santos, ¿no? Sí, señor. Bueno, Nariño, nosotros somos nariñenses fundamentalmente, votó por la paz. Y no solamente los liberales. Aquí yo creo que hay que hacerle un reconocimiento a los movimientos sociales, a los movimientos indígenas, a los movimientos de las negrituras en la costa, a los grupos de la izquierda. Yo vi promoviendo el nombre del presidente Santos a la gente de la Unión Patriótica, de la Marcha Patriótica, del Sindicato del Magisterio, vía militantes de los partidos verdes, vía militantes del Polo Democrático. Entonces
Santos no solamente votó el liberalismo, sino muchos más sectores, porque realmente los nariñenses y muchos de los colombianos, porque igual ocurrió en el Cauca, o ocurrió en el Valle del Cauca, votaron por el presidente Santos por el tema de la paz. Pero particularmente Nariño, por primera vez, miró que un gobierno nacional estructuró unas rutas de inversión y de desarrollo regional, como en el contrato plan, como en los documentos COMPES del sector agropecuario, como el documento COMPES del sector de fronteras, inversiones específicas, definidas, expresas alrededor del tema de las regalías, que por fin se descentralizaron. Las regalías en Colombia, que estaban concentradas en 4 departamentos solamente, en el Huila, en el Meta, Casanare, Arauca y Santander, Tiquizá. Entonces, esos recursos llegaron a Nariño, empezaron a construirse hospitales en la costa con los recursos, empezaron a construirse las carreteras como Junín Barbacoas, en el parte de la Cruz San Pablo, en fin, la circunvalar regalera. Estamos a punto de coronar la carretera a Sandoná, al Tambo, en fin. Entonces Nariño también votó por eso, porque vio que este gobierno en 4 años hizo mucho más que el pasado gobierno en 8 años. Bueno, doctor, hablemos de cosas hacia futuro. En primer lugar, me gustaría conocer su concepto frente al proceso de paz, a los diálogos de La Habana. Nosotros hemos sido siempre proclives a defender procesos de paz en Colombia. Hemos motivado acciones también desde nuestra parte para que se arraigue la paz en Nariño y en Colombia. Me recuerdo que la primera acción como político la hice como concejal de Pasto. Fue concejal de Pasto el actual gobernador en ese entonces, el doctor Ron Delgado, Parmenio Cuellar, el ex magistrado el doctor Guillermo Dávila Muñoz. Había un consejo de lujo de Pasto, y la primera acción de ese consejo fue promover un diálogo regional por la paz hace mucho tiempo, hace 20, 25 años. Aún Nariño todavía no se complicaba como se complicó en los últimos tiempos. Es decir, que hemos sido militantes expresos de la paz en Colombia, impulsamos en diferentes actividades, acciones, apoyamos, por ejemplo, los procesos de paz con el M-19, con el Quintín Lame, con la Corriente de Renovación Socialista, con el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En fin, nosotros, donde había un proceso de paz, nosotros interveníamos, ya sea como políticos o como militantes de movimientos sociales expresos. Entonces, hoy que tenemos quizá el proceso de paz más cercano con las FARC, después de Tlaxcala, o después del Caguán, o después de Caracas, creemos que ha avanzado tanto el proceso de paz que es irreversible, y por lo tanto nosotros estamos muy firmes, convencidos, optimistas, como el que más, porque este proceso de paz ha llegado mucho más lejos, en una agenda que se está cumpliendo en 4 o 5 puntos, que es el desarrollo social, cultivos ilícitos, participación política. Hoy están hablando del tema de víctimas y el tema de la terminación del conflicto y el acuerdo bilateral del cese al fuego. Han ido las víctimas a La Habana, hoy están los militares en ejercicio en La Habana, dialogando con la guerrilla, no negociando ellos, sino pactando, instrumentando la desmovilización, el desarme, la temática de minas. Yo creo que los colombianos cada día nos aproximamos más a la paz, o por lo menos a la cesación del conflicto, para caminar los caminos de la paz y los caminos del posconflicto. Por eso es que están tan reacios los señores de la guerra, que a cada avance del proceso de paz van las víctimas y critican porque van las víctimas, van los militares activos y critican porque van los militares activos, van las comisiones de paz del Congreso y la critican. Ya los señores de la guerra están nerviosos porque parece que va a haber paz en Colombia. ¿Cómo le parece? Bueno, usted me habla de los señores de la guerra. Me gustaría que... ¿Quiénes son? Los señores de la guerra, pues ya todo el mundo sabemos. Hay señores de la guerra en la extrema derecha y en la extrema izquierda. En la extrema derecha sabemos que hay partidos y movimientos políticos que han hecho todo un proyecto político alrededor de la guerra, que no tendrían ninguna razón de ser el día que haya la paz en Colombia. Ya sabemos qué movimiento es, qué partido es, ya formaron partido. Y en la extrema izquierda hay todavía gente que sigue echándole bombas a los oleoductos, contaminando las fuentes, regando el crudo de los carrotanques,
poniéndole bombas a las torres de conducción eléctrica, todavía haciendo atentados contra la población civil, todavía haciendo gala de su acción mortífera, matando policías que se dedican al tránsito departamental, como ocurrió hace unos días allá en el Bordo Cauca. Esos extremismos de izquierda, pero también los extremismos de derecha, son los que yo les llamo a sus actores como los señores de la guerra. Bueno, a ver, hablando de esto, la opinión pública, yo quisiera conocer su concepto. ¿Cree que la sociedad colombiana, en su conjunto, está preparada para un posconflicto? Bueno, yo creo que Colombia se acostumbra tanto a la guerra, que 68 años, a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que digamos que es el último segmento de la historia de los 200 años de independencia que ha tenido el país. Esos 68 años prácticamente nos acostumbró a la guerra, nos acostumbró a la sociedad, en fin, y hoy hacemos encuesta y mucha gente sigue desconfiando del proceso de paz, ve muy lejano que ese proceso de paz se consolide y lleguemos a la cesación del conflicto. Entonces, si todavía los colombianos todavía no estamos como creyendo que este proceso va a terminar bien, como creemos algunos y muchos, por supuesto que va a terminar bien, menos vamos a decir que estamos acostumbrados o estamos preparados. Es decir, aquí en La Habana estamos claros que va a salir el conflicto con la firma entre las FARC y el Estado, representado por el gobierno, pero también los colombianos tenemos que asumir acciones, conductas, actitudes, pensamientos de paz y rodear el proceso y rodear el posconflicto, en fin, y empezar a prepararnos para la Colombia en paz, que va a demorarse, por supuesto, se va a demorar muchos años, porque en el tema del conflicto hay factores reales que tienen que ver con el desempleo, con la pobreza, la marginalidad, los cultivos ilícitos, convencer a los guerreros que definitivamente, esos que quedan todavía como movimientos marginales o como bandas criminales o como rebeldes, que puede haberlos, pues que definitivamente no pueden volverse a asemejar como aquellos guerreros de la Segunda Guerra Mundial del Japón que se escondieron en las selvas y pensaron que la Segunda Guerra continúa después de haber terminado después de tantos años. Entonces, definitivamente tenemos que irnos preparando, convenciendo de palabra y de obra a los colombianos en el tema de la paz. He hablado yo con diferentes voceros que tienen diferentes visiones frente a la paz. Hablé con Jaime Rodríguez, secretario de Gobierno, con un investigador y luchador social, Henry Barco, y ellos a veces manifiestan distintas visiones sobre el proceso de paz. Pero entrándonos en el asunto ya más integral, ¿usted no cree que hay en Colombia unos sectores demasiadamente poderosos, privilegiados, como el sector financiero, que debe entregarle ya muchas cosas al pueblo? Claro que sí, pero antes de hablar de esos sectores que deben promover equidad en Colombia, debemos decir que también hay un gran negocio alrededor de la guerra. Hay unos empresarios de la guerra que ganan con la guerra. Por ejemplo, hay gente que gana muchos recursos transportando tropa. Normalmente los helicópteros o los aviones son del Estado, pero también en un alto grado, en mucho más del 50%, ese transporte los prestan los particulares. Los particulares ganan mucho recursos. Los que hacen y fabrican la dotación, las botas, el aparato de ataque, armas, en fin, pues ellos van a perder y están muy preocupados por eso, por el futuro, y por eso ellos definen tanto que el conflicto se perpetúe, porque es su manera de vivir, con grandes negocios, por supuesto, negocio de muerte y de sangre, pero también en la economía colombiana, digamos que en la economía legal colombiana, existen sectores que se han apropiado poco a poco de los ingresos y del trabajo de la gente. Por
ejemplo, esas empresas multinacionales alrededor, por ejemplo, de la telefonía celular, de las empresas de los servicios públicos que hoy en la mayoría son particulares, todo ese especie de monopolio que hoy tienen, por ejemplo, los que producen medicamentos en Colombia, que producen la droga más cara del mundo, se la cobran los colombianos, los precios de los combustibles, entonces han concentrado con base al trabajo de la gente, la pobreza de la gente y la riqueza de ellos mismos. Entonces ellos también tienen que empezar a trabajar a que en Colombia el posconflicto tiene que empezar a caminarse los caminos de la paz con equidad, y eso tiene que ver cómo se redistribuye la propiedad, los ingresos, cómo disminuimos la pobreza y que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Aquí tenemos que poner todo, no solamente el Estado, no solamente las víctimas que pusieron sus seres más queridos. Tenemos que decir que los empresarios también tienen que meterse la mano al drill, y la paz le va a costar al Estado un presupuesto, pero también a los empresarios les va a costar un presupuesto, porque de lo contrario habrá un proceso de paz muy temporal y que luego vendrían los coletazos del mismo conflicto. Bueno, hablemos de su actividad como parlamentario. ¿Usted cree que este Congreso de verdad es el Congreso de la Paz? Debemos ser el Congreso de la Paz. Es nuestro deber moral y ético. En primer lugar, de asumir una actitud y un comportamiento que no rechace la sociedad colombiana, como lo ha rechazado por escándalos anteriores. Es decir, nosotros no podemos violentar desde el Congreso con acciones indebidas, todo lo contrario, marchar como debemos marchar, como un deber imperativo de hacer posible la política con decencia. Pero además de eso, tenemos de legislar con sensibilidad, con conciencia, con atino, legislar y expedir normas y regulaciones para acoger, por ejemplo, a la gente de la guerrilla que no ha cometido delitos de lesa humanidad, para que en vez de seguir echando bala, vaya a echar discursos, a pronunciarse sobre los problemas del país, a hacer oposición, a criticar, a controlar al Estado colombiano y a aportar, y en un momento dado, como ha habido casos de gente como Navarro Gol, también ser gobierno y que tenga la oportunidad, ¿no? La posibilidad. Y eso tenemos que promoverlo desde el Congreso de la República y no tenerle miedo a eso. Yo le tengo miedo es al fusil, no al discurso. Doctor García, ya usted como parlamentario nariñense, ¿cómo ve y qué es lo que cree que tiene que llevar al Congreso en esta legislatura? Bueno, en primer lugar, una representación digna de Nariño. Digna quiere decir reivindicatoria del desarrollo regional. Si bien somos amigos del gobierno, que no prime el gobiernismo al interés regional, es decir, ponerse primero la camiseta de Nariño, la camiseta del departamento, que la camiseta del gobiernismo. En eso he sido claro, por eso cuando hemos tenido que optar entre el interés regional y el interés del gobierno, nosotros nos hemos quedado con el interés regional, por eso votamos en contra de los TLC de la Unión Europea, un poco de iniciativas que ha presentado el gobierno, y siendo amigos del gobierno hemos votado en contra. Por eso hemos controvertido y hemos hecho debates en contra de la venta de Izaguén. Esa es la iniciativa del gobierno, y el que ha conducido todo ese debate ha sido el senador García Realpe, y lo hemos estado ganando y lo vamos a ganar ese debate. Quiero decir con eso que nosotros estamos en una posición digna, soberana, no nos vamos a entregar, digamos que apoyamos al gobierno en lo positivo, en lo que aporte al desarrollo regional, al país, a la paz, en fin, pero cuando creemos que hay iniciativas inconvenientes, oponernos, lo hemos demostrado, ¿no? Entonces, digamos, el primer compromiso nuestro es dignidad. Segundo, preocupación, compromiso con el desarrollo regional. Hemos movido, por ejemplo, iniciativas alrededor del subsidio del gas, de promover los precios justos de los combustibles, la hidroeléctrica del río Patí, acompañar al gobernador en el contrato plan, presentar proyectos de ley importantes para Colombia y para el departamento de Nariño. Es decir, primero dignidad y segundo compromiso, y tercero mucho trabajo. Yo soy un hombre muy trabajador, trabajo de tiempo completo, no hay descanso ni día de la semana que nosotros
dejemos de trabajar con los temas nacionales, por supuesto, porque es nuestro deber como senadores, con nuestros temas regionales y con nuestros temas locales, mostrar siempre compromiso. Finalmente, doctor, quisiera escuchar de usted el balance que puede hacer de la gestión del gobernador. Pues Raúl Delgado va 2 años y medio de gobernador del departamento de Nariño, le falta 1 año y medio, que son los años, digamos, los finales son los de la consolidación, de cerrar el plan de desarrollo, el plan de gobierno, de concluir y obtener los resultados. Pero sin embargo, en estos 2 años y medio ya hemos visto una transformación de Nariño en los diferentes aspectos, que si bien contó con suerte Raúl Delgado por el tema de las regalías, el contrato plan, pero ha sido motivo de esfuerzo y de preocupación que nos ha movido a la bancada de parlamentarios. Es decir, aquí promovió con gente que votó y no votó con él, una unidad regional que ha dado resultado. Eso en primer lugar es un objetivo cumplido, pero también vemos que ha habido seriedad en el manejo de los recursos, se manejaron recursos de regalías con transparencia, hubo mucha iniciativa de proyectos. Hace unos días el periódico El Tiempo sacó un balance del número de proyectos y de inversiones en materia de regalías y comparó a Nariño con todos los departamentos. Solo Antioquia tenía más proyectos aprobados en regalías que Nariño, solo Antioquia, y muy cerca Nariño, y creo que en estos momentos ya está Nariño por encima de Antioquia. Entonces ahí ya van los primeros balances positivos de la administración de Raúl Delgado. En la parte de transparencia, en la parte de decencia, pues no hay ninguna observación negativa sobre este gobierno. Todo el mundo reconoce que ha habido un manejo decente y así debe continuar. Y por eso nosotros, si nos dicen qué vamos a hacer hacia adelante, continuar el proceso que viene desde Parmenio Cuellar, Navarro, Raúl Delgado, continuar el proceso, mejorarlo, porque todo es susceptible de mejorar, fortalecerlo y cuidarlo. No podemos volver a pasados gobiernos anteriores cuando no había ni para pagar empleados y me debían a todo el mundo, y Nariño estaba en los últimos renglones de los índices administrativos y financieros de los departamentos. Entonces el balance es positivo y lo de Raúl Delgado hay que reconocerlo, fue el mejor alcalde de las ciudades intermedias con el mejor alcalde de Pasto, y muy seguramente va a ser uno de los mejores gobernadores, si no el mejor gobernador, arrancando de último, que es Raúl Delgado. Cuando arrancó su gobierno arrancó de último, hoy están en los 5 primeros y va mejorando la apreciación que tiene Nariño y el país sobre él. Una nótica muy política. ¿Cómo ve usted el futuro del Partido Liberal? Bueno, Colombia desde hace unos años optó por el caudillismo. El caudillismo resquebrajó los partidos y fundamentalmente el Partido Liberal, que fue el partido mayoritario. Yo pienso que con estos procesos de consolidación de la paz se va a perder ese caudillismo, o va a perderse, o va a dejar de existir ese caudillismo que hubo de un discurso solamente contra FARC, como que el único problema de los colombianos era las FARC. Pueden haber sido los problemas más graves las FARC, pero Colombia odió tanto a las FARC que optó por esos caudillismos que solamente creían que el problema de los colombianos era las FARC. Entonces, desaparecido ese fenómeno de las FARC, Colombia ya va a mirar que vamos a necesitar un país moderno, progresista, un país, digamos, con partidos políticos basados en propuestas, en programas, en buenos candidatos, en buenos gobernantes. Entonces ya se va a perder esos caudillismos. Entonces yo creo que ahí va a haber opción para que se fortalezcan los partidos que tienen cuadros políticos, que han preparado a sus dirigentes y que en los últimos tiempos, en el caso del Partido Liberal, a pesar de que ya no es la mayoría, pues nos hemos quedado con un buen reducto. Pero hacia la izquierda, al centro, ¿cómo? El liberalismo se irá siendo como un partido de centro izquierda, definitivamente. Y va a haber unos cuadros, por ejemplo, muy importantes. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, va a ser un hombre que lo va a conocer mucho el país, un hombre muy talentoso. Y si nunca había, a pesar de ser un hombre joven, va a destacarse mucho en el Departamento Nacional de Planeación. El actual ministro de Salud es un hombre que, a pesar de los pesares, es un hombre que fue ratificado porque es un hombre que va a sacar adelante la salud de nuestro país. El ministro de las TIC ha modernizado, el ministro de
de las tecnologías, de la informática y de las comunicaciones, el doctor Molano, va a ser un ministro que va a ser destacado a nivel mundial, porque Colombia va a ser el primer país con conectividad casi que del mundo, porque hoy hasta el Charco, a Tola, en Olaya Herrera, donde es tan difícil llegar, va a llegar la fibra óptica, va a llegar la conexión a internet, en fin. Entonces es un aporte de liberalismo. O sea, el ministro de Justicia, el doctor Yesir Reyes, va a sacar adelante, estamos seguros, la reforma a la justicia, una reforma legítima, una reforma acatada por los colombianos, y eso va a hacer posible que esas nuevas generaciones de liberalismo empujen el partido como el partido mayoritario en los futuros años. Doctor García, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa Ideas en Movimiento. Y a ustedes, queridos televidentes, les agradecemos haber estado con nosotros. Como siempre, libres, independientes, y para que ustedes vayan conociendo diferentes propuestas. Hasta pronto.